Con el avance central del peón, se mantiene la igualdad y el equilibrio dinámico. Tras la réplica central del peón, la posición se mantiene equilibrada y simétrica. Mediante el desarrollo del caballo, se mantiene una igualdad sólida en el centro. Con el desarrollo del caballo, se disputa el centro y se mantiene el equilibrio dinámico. Mediante la colocación del alfil en una diagonal activa, se mantiene la igualdad. Con la maniobra del caballo, se concede una ligera imprecisión, otorgando ventaja a las blancas. Tras la captura del caballo, se consolida la ligera ventaja con un intercambio preciso. Con la recaptura del peón, se mantiene con precisión la ligera ventaja blanca existente. La búsqueda de seguridad mediante el enroque permite mantener la ligera iniciativa. Con el fortalecimiento de la estructura de peones, se mantiene la evaluación posicional. Mediante la reubicación del alfil a una casilla más activa, se mejora la ligera ventaja. Con el desarrollo del caballo, se mantiene el equilibrio a pesar de la ventaja blanca. Mediante la colocación de la dama, se produce un error que reduce la ventaja. Con el avance del peón, se solidifica el centro y se mantiene el status quo. El empuje del peón central es un error que conduce a la igualdad posicional. Tras la captura del peón, se iguala con precisión el balance material y posicional. Con la recaptura de la dama, se mantiene la posición igualada de forma sólida. Mediante el desarrollo del alfil, se mantiene el juego en equilibrio dinámico. Con la colocación de la torre en una columna abierta, se mantiene la igualdad. Tras la maniobra defensiva del rey, se concede una ligera imprecisión que favorece a las blancas. Mediante el avance del peón lateral, se produce un error que otorga ventaja posicional a las negras. Con el avance del peón, las negras cometen un error que permite a las blancas recuperar la iniciativa. Tras la captura de peones en la columna central, se solidifica la ligera ventaja blanca. Con el desarrollo del alfil en una diagonal activa, se mantiene la ventaja de las blancas. Mediante la reposición de la dama, se mantiene la ligera ventaja posicional de las blancas. Con la captura de peones, se mantiene la ligera ventaja de las blancas sin cambios. Mediante el avance del peón, se concede una ligera imprecisión que reduce la ventaja. Con el avance del peón, se comete un error que permite a las blancas aumentar la presión. Mediante la colocación del alfil, se comete un error que permite a las negras igualar la posición. Con el avance del peón, se mantiene la igualdad posicional de forma sólida. Mediante la centralización de la dama, se mantiene el juego en equilibrio. Tras la captura del alfil, se mantiene la igualdad mediante un intercambio sólido. Con la recaptura del caballo, se mantiene el equilibrio del juego de forma sólida. Con el avance del peón, se mantiene el estatus igualado sin alteraciones significativas. Mediante la colocación del alfil, se produce un error que lleva a la igualdad. Tras la maniobra del rey, se concede una ligera imprecisión que otorga una pequeña ventaja a las blancas. Con la reposición del caballo, se mantiene el equilibrio igualado de forma sólida. Con la maniobra de la torre, se concede una ligera imprecisión que permite a las blancas ganar ventaja. Mediante el intercambio de caballos, se concede una ligera imprecisión que lleva a la igualdad. Con la reposición de la torre, se mantiene el estatus igualado del juego de forma sólida. Mediante el desarrollo del caballo,
se busca mejorar la actividad de las piezas. Con el desarrollo del alfil, se mantiene la posición equilibrada de forma sólida. Con la maniobra de la torre, se mantiene el juego en equilibrio dinámico. Tras la captura del alfil, se simplifica la posición mediante un intercambio sólido. Con la recaptura, se mantiene el estatus igualado del juego de forma sólida. Tras la captura de un peón, se mantiene la posición muy equilibrada de forma sólida. Mediante el avance del peón, se mantiene la igualdad en la estructura de peones. Con la captura del peón, se mantiene la igualdad en el juego de forma sólida. Con la recaptura del peón, se mantiene la posición equilibrada de forma sólida. Con el avance del peón, se mantiene la igualdad en el juego de forma sólida. Mediante la centralización de la dama, se mantiene la posición equilibrada. Con la reposición de la torre, se mantiene el estatus igualado del juego de forma sólida. Con la reposición de la torre, se mantiene el juego en equilibrio dinámico. Con la maniobra de la torre, se concede una ligera imprecisión que permite a las blancas ganar ventaja. Con la reposición de la torre, se mantiene el equilibrio del juego de forma sólida. Tras la captura de la torre, se concede una ligera imprecisión que otorga ventaja clara a las blancas. Con la recaptura del peón, se consolida la ventaja de las blancas de forma sólida. Con la reposición de la dama, se mantiene la ligera ventaja blanca de forma sólida. Mediante la centralización de la dama, se mantiene la ligera ventaja de las blancas. Con la maniobra de la torre, se comete un error que permite a las blancas crear una ventaja decisiva. Mediante el avance agresivo del peón, se concede una ligera imprecisión pero se mantiene la ventaja. Con el avance del peón, se produce una reacción defensiva sólida ante la presión blanca. Mediante el avance del peón, se presiona la posición negra de forma sólida. Con el avance del peón, se mantiene la estructura defensiva de forma sólida. Tras la captura del peón, se mantiene la ventaja mediante un intercambio sólido. Con la recaptura del peón, se mantiene la ventaja blanca de forma sólida. Con la maniobra de la torre, se concede una ligera imprecisión que ofrece un respiro a las negras. Tras la maniobra del rey, se comete un grave error que conduce a una pérdida decisiva. Mediante la colocación del alfil en una casilla excelente, se consolida la aplastante ventaja ganadora. Con la maniobra del caballo, se comete un grave error que aumenta aún más la ventaja blanca. Mediante la centralización de la dama, se maximiza la abrumadora ventaja ganadora. Con la maniobra del caballo, se comete un grave error que sacrifica más material. Tras la captura con jaque, se pone fin a la partida de manera decisiva.